uno de los temas que debiéramos darle mucha importancia en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual es el pecado. La santidad tiene que ser nuestro tema favorito, la santidad, llevada a su máxima expresión posible en medio de nuestra propia naturaleza humana, y debiéramos amarla, apreciarla. Tenemos muchas escrituras que nos hablan de la importancia delante de Dios de la santidad, de ser pues santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y muchas más escrituras, ¿eh? Sin santidad nadie verá al Señor. Y así, en verdad debiéramos darle una importancia suprema. Para Dios, la santidad es vital, es asunto de vida o muerte. Ahora, Dios es misericordioso, Dios conoce nuestra condición, dice el Salmo, que Él se acuerda de que somos polvo, que estamos dentro de una naturaleza pecaminosa. Y eso lo hace más difícil, lo hace más complejo. El pecado está ahí, día tras día, porque está dentro de nosotros, está en nuestros miembros, brota por nuestros ojos, brota por nuestra lengua, brota por nuestros miembros, porque el pecado, la maldad está en todo nuestro ser y brota del corazón. Los pecados salen del corazón del hombre. Pero en realidad, si supiéramos el daño que nos hace el pecado, cómo nos aparta de Dios, nos puede ir apagando el Espíritu Santo, cómo puede ir endureciendo nuestro corazón, y cómo nos convierte el pecado, la práctica del pecado, pues nos convierte en amigos del mundo y enemigos de Dios. En realidad, si tuviéramos plena conciencia de lo que el pecado nos daña, ese daño tremendo, no seríamos tan ligeros en nuestra relación con las cosas carnales, con las cosas del mundo. Seríamos mucho más cuidadosos. Cuando llegamos a entender y apreciar que Dios es santo, santo, santo. Y que Él vive en la hermosura de la santidad. Entonces, cuando entendamos esto, empezaremos a ver la dimensión gloriosa de la santidad como algo importantísimo en nuestra vida cristiana. Antes practicábamos el pecado, ahora tenemos que practicar la santidad. El apartarnos de toda especie de mal, de toda injusticia, de todo el daño que causamos con el pecado. Con el pecado causamos un daño tremendo
a muchas personas. Y nos hacemos un daño nosotros, un daño gravísimo. Y qué bueno que estamos viendo este asunto de David, que siendo David uno de los hombres más bellos de la Biblia, atención, uno de los hombres más bellos de la Biblia, de los más espirituales de la Biblia. Bueno, ese David, en algunos momentos de su vida, fue vencido por el pecado. Y la Escritura nos dice que las mujeres a veces pues llegan a dominar, a controlar aún a los más fuertes, aún a los más fuertes. Así es que en el video anterior por ahí hablaba de que a veces nos creemos muy espirituales. Y al creernos muy espirituales pensamos, atención, que ya vencimos al pecado, que ya somos inmunes al pecado, que el pecado no nos va a ganar, porque nos creemos muy espirituales. Pues no es así. David era muy espiritual, pero tuvo sus momentos de pecado. Y por eso digo que qué bueno que estamos viendo esto, porque nos enseña mucho sobre los peligros del pecado. Y vemos cómo David se revolvió y se revolvía y se revolvía y se revolcaba e hizo todos los esfuerzos por ocultar su pecado, porque no se supiera, porque no dañara. Y se convirtió en asesino por causa del pecado y mentiroso por causa del pecado. El pecado es terrible, ¿eh? Muestra la bajeza de la naturaleza del hombre. Y queremos engañar a Dios. Y nos mostramos en la iglesia como muy santitos. O nos mostramos en muchas partes, en las redes nos mostramos ahí como muy santitos, muy espirituales. Y nos convertimos en jueces implacables contra los pecadores. Sean cristianos o no cristianos. Nos convertimos hipócritamente, vemos la paja en el ojo de los demás y nosotros no, estamos bien. Y acusamos en fin. Tengamos mucho cuidado y valoremos la santidad de Dios y atendamos el llamado de Dios a vivir en santidad. Que el Señor nos ayude. Amén. A los hombres los podremos engañar, pero a Dios nunca. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Jehová envió a Natán, a David. Viene ahora un hombre de Dios, uno llamado Natán, un profeta. Viene a buscar a David. Dios lo está enviando. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera, una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Acabo de subir por ahí un video de esos que le llamo bufete espiritual.
lo filmé allí en mi WhatsApp. Y casualmente allí salió este pasaje de la corderita. Y donde enseño que ese concepto de ahora de los perrijos, aquellos que tienen alguna mascota y la aman como a un hijo, y le dan el lugar de hijo y las atenciones de hijo y todo así, tal cual, ese concepto de perrijo ya está aquí en la Biblia. Aquí está. Aquí está este hombre que tenía una corderita y la tenía como a una hija. Era pobre, este hombre era pobre. ¿Con qué esfuerzo habría comprado la corderita? Y comía de lo mismo que sus hijos y la trataba, la quería por decir como a una hija. En ese video que acabo de subir, la última parte, si lo ves en la red de Facebook, se corta, ya no se oye. Pero si lo ves en la otra red, en YouTube, ahí está completo. Y menciono esto porque quiero hacer una pequeña reflexión paralela a la que hice ahí, en ese video. Que tenemos que entender nosotros cómo debe ser nuestra relación con los animales creados por Dios. Dios le entregó al hombre la creación y le entregó los animales. Pero hay un orden de cómo quiere Dios que respetemos y que sirvamos y que, aprovechemos el recurso de los animales, porque Dios le dio al hombre esa autoridad. Y la Biblia nos enseña para qué son los animales, unos para esto, otros para lo otro, y nos habla del respeto que debemos tener por ellos, del cuidado que debemos tener por ellos, pero a veces nosotros en este tiempo hemos caído en un amor desordenado por los animales, por algunos animales. Y esa no es la voluntad del Señor. Dios dice en su palabra que el hombre vale más que muchos animales. Que el hombre vale más que los animales. Pero en el último tiempo, filosofías huecas por ahí ponen a los animales al nivel del hombre. Y le dan la misma importancia a la vida del hombre que a la vida de un animal. Tan así que ahora hasta se mata por amor a un animal. Matan a una persona y ahora las leyes favorecen desmedidamente este amor desordenado. Dice el Señor en su palabra, por ejemplo, dice que aquel que ama más a padre o a madre no es digno de mí. Aquel que ama más a sus hijos que a mí no es digno de mí. Entonces Dios nos da una medida de amor, una medida de respeto, de honra, de justicia. Pero cuando tenemos un amor desmedido por el rancho, cuando amamos desmedidamente la camioneta, cuando queremos mucho a nuestros padres más que a Dios, a nuestros hijos más que a Dios, a un animal más que a las personas, a un animal más que a Dios, hemos caído en un desorden espiritual, en un desorden de vida. Perdimos la dimensión de lo justo, de lo recto, de lo bueno, de la voluntad de Dios. Y Natán le dice, el pobre tenía una corderita y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Haz de cuenta que vino alguien de visita y el rico no quiso tomar una de sus ovejas para atender a esa persona, a ese hombre. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante
que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre. Tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Nótese que no dice y le compró la oveja al hombre pobre. Dice, tomó la oveja. Prepotencia, abuso, injusticia. Tomó la oveja del hombre pobre. Avaro. O sea, esta simple frase nos dice muchas cosas malas del hombre rico. Muchas cosas tremendas del hombre rico. Tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán. Recordemos, el profeta Natán le está contando a David esta historia de la corderita. Y cuando le está contando, David se enojó tremendamente. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjate bien, David tenía un sentido correcto de lo justo. David tenía un sentido correcto de lo justo. Dice David, ese rico hizo mal, es una injusticia tremenda. Lo que hizo es digno de muerte, que lo maten. ¿Por qué abusó de ese pobre? ¿Por qué no tomó de sus ovejas, de sus vacas? Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Fíjate, me confirma aquí que este hombre rico no la había comprado. No la había comprado. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, ¿qué cosas? Dios mío, gracias Señor, gracias. Esto que le pasa a David, también nos pasa a nosotros. Fíjate, David, al aplicarle la justicia al rico, sí miró correctamente, sí sabía si estaba bien o estaba mal. David, la forma en que juzgó esta historia, lo hizo bien. Pero cuando se lo aplica a sí mismo, esa misma situación, David dice que él es inocente, que él no hizo nada malo. Pero cuando lo hace otro, estás mal. Eso nos pasa miles de veces en la vida. Y lo vas a ver miles de veces. Con toda persona. Cuando le aplicamos el derecho y la justicia a los demás, somos muy severos. Aunque justos. Pero cuando lo hacemos nosotros, lo mismo, como que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que estamos mal. Nos justificamos. Qué terrible, ¿eh? Entonces, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. O sea, tú eres ese rico que hiciste semejante barbaridad. Tú tenías muchas mujeres. Pudiste haber tomado de las mujeres que tenías. ¿Por qué fuiste a quitarle su mujer a Urías? ¡Qué perverso eres! Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl
y te di la casa de tu Señor. Y aquí está. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Aquí me confirma. Las mujeres de tu Señor también te las di. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es que los hombres son muy feos, muy perversos. No nos saciamos, no nos llenamos, nunca estamos conformes, nunca estamos contentos. Y ya tenemos una cuenta de ahorro en el banco y ¿cuánto tenemos? No, necesito más, hay más. Y ya tenemos esto y queremos más. Y ya tenemos esto otro y queremos más. Nunca estamos satisfechos. Indebidamente, indebidamente. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Juicio perfecto de Dios. Sentencia de Dios sobre David. Hay un tiempo en el que podemos esconder las cosas, pero al final las cosas van a caer por el propio peso de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, en las circunstancias perfectas de Dios, porque Dios no va a esconder tu pecado. Dios no lo va a esconder. Lo que hacemos en oculto, Dios lo saca a la luz. Por eso decía al principio que tenemos que apreciar nosotros la santidad y entender perfectamente todo el daño tan terrible que causa el pecado a los hijos, a la familia, a la esposa, al esposo, toda la vergüenza que puede causar a nuestros padres. Dios está al pendiente de nuestras vidas. Seamos limpios, busquemos actuar con rectitud delante de Dios. Seamos cartas abiertas. Ahora, cuando estudiamos el pecado, sí, ya estoy diciendo esa parte donde Dios está en contra del pecado, todos somos pecadores, Dios va a descubrir nuestro pecado. Bueno, toda esa parte ya la estoy comentando, pero la otra, que Dios nos dice en su palabra, que si cometemos pecado, tengamos rápidamente una actitud de arrepentimiento. O sea, Dios sabe que vamos a pecar, porque esa es nuestra condición humana. Es más, te lo voy a poner así: por mucho que nos esforcemos y que tratemos de no pecar, y aunque seamos muy espirituales,
Y aunque leamos la Biblia todos los días, y ayunemos 2 veces por semana, y demos el diezmo de todo lo que ganamos, y sirvamos a Dios, bueno, aún con todo, muchas veces vamos a caer en pecado, muchas. Por eso entendamos que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de restaurarnos, de restaurar las vidas que hemos ofendido, lastimado. Eso le agrada a Dios, porque de acuerdo a la palabra de Dios, no somos perfectos, pero el que ande en camino de perfección, ese le servirá. Y tú y yo andamos en camino de perfección. Lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué palabra tan fuerte, qué palabra tan fuerte. ¿Dada a quién? Al rey de Israel, al rey. Pues imagínate, Dios no se esconde para decirle sus verdades al rey. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene hijos chiflados. Si el hijo anda mal, Dios le dice, tú estás mal. Si el hijo necesita disciplina, necesita castigo, Dios le manda castigo. Ahora no se apartará jamás, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Pero fíjate cómo lo plantea Dios, me menospreciaste. Uy. El pecado es en serio, es muy serio. Dios se lo toma en serio. Sí, ofendiste a Urías. Sí, ofendiste a tu pueblo. Sí, ofendiste a Betsabé. Sí. Pero me ofendiste a mí. Me ofendiste a mí. Yo que te hice rey, que te di esto y te di lo otro y te di la casa de tu Señor y te di todo. Y te quería dar más. Y te quería dar más. Pero me ofendiste a mí también. Me menospreciaste. Fíjate hasta dónde causa daño el pecado. Me menospreciaste. Uy Dios. Esas ya son palabras mayores. En verdad, eso ya es algo muy serio. Porque no te lo está diciendo alguien, un familiar de Betsabé, no te lo está diciendo un familiar de Urías. No. Te lo está diciendo, mira, no te lo está diciendo Natán. No te lo está diciendo Natán, el profeta Natán. Te lo está diciendo Dios. Y me menospreciaste. Me tuviste en menos. Entonces, fíjate nada más qué conclusión. Cuando pecamos, ay Dios, menospreciamos a Dios. Deja de ser importante Dios cuando pecamos. Nos olvidamos de Dios. Le estamos diciendo a Dios, tú no me importas, tú no me interesas, Dios. No me importa si para ti esto está mal, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Fíjate hasta dónde. Me menospreciaste. Bueno, déjeme dejar esta reflexión, pues.
Amemos la santidad. Busquemos la santidad cada día, en todas las cosas. Vamos, si te interesa más el tema de la santidad, pues busca en la palabra del Señor todo lo que Dios nos enseña sobre la santidad, sobre nuestras vestiduras santas, nuestros pensamientos santos. Tú busca en la palabra y lleva la santidad a tu casa, y lleva la santidad al templo, y lleva la santidad a la escuela, lleva la santidad a la empresa, lleva la santidad donde quiera que vayas. Vivamos la santidad de Dios. Y estemos alertas. Y tengamos siempre el discernimiento del Espíritu de Dios bien encendido. ¿Para qué? Para que cuando se nos acerca la tentación, aquella invitación a pecar, inmediatamente tomemos la mejor actitud contra el pecado y rechacemos el pecado en todas las manifestaciones que pueda existir el pecado. Apreciemos la santidad de Dios y pidámosle al Señor que no nos deje caer, en la tentación, para que su nombre sea glorificado. Amén.